En Hollywood, cuando una estrella muere joven, el mundo entero guarda silencio. Por un instante. Luego, los flashes se disparan. Las portadas gritan titulares. Y las teorías empiezan a multiplicarse como sombras sin dueño. Pero hay muertes que no se disuelven con el paso del tiempo. Al contrario, entre más años pasan, más extrañas se vuelven, porque hay finales que no se sienten como un cierre, sino como una puerta que alguien cerró demasiado rápido, quizás para esconder algo. Durant décadas, los estudios ofrecieron narrativas limpias, sobredosis accidentales, ahogamientos fortuitos, cuerdas mal atadas, y el público, hambriento de respuestas fáciles. Acepto, pero ¿qué pasa cuando las versiones oficiales no encajan con los últimos gestos, con las palabras escritas horas antes de morir? ¿Con los testigos que fueron ignorados? Hollywood ha sido, desde sus inicios, un escenario donde el arte y el silencio han pactado una convivencia peligrosa, donde los contratos valen más que la verdad, donde una sonrisa falsa en una alfombra roja puede ocultar años de miedo, manipulación y amenazas. Y cuando uno muere, es muy fácil llamarlo problemas personales. ¿Pero qué ocurre cuando son 6? Seis muertes. 6 figuras inolvidables. 6 historias que aún hoy siguen resonando como ecos en los pasillos oscuros de una industria que nunca quiso mirar hacia adentro. ¿Fue realmente un accidente lo de Natalie Wood? ¿Marilyn Monroe se suicidó? ¿O alguien se aseguró de que no hablara más? ¿Por qué nadie investiga lo que pasó con Brittany Murphy y su esposo? ¿Muertos con meses de diferencia en la misma casa? ¿David Carradine estaba solo? ¿Qué había en las notas de Heath Ledger? ¿Y por qué la bala de Brandon Lee no era de utilería? Preguntas sin respuesta. Huellas que se intentaron borrar. Pero hoy, vamos a repasarlas una por una. Porque a veces, para entender una vida, hay que mirar muy de cerca cómo terminó. La rubia más famosa del mundo, la risa inocente que escondía un abismo. Marilyn no solo fue un ícono, fue una fantasía colectiva. Su caminar, su voz suave, su lunar casi diseñado por un director divino. Todo en ella parecía perfecto. Hollywood la moldeó como la mujer más deseada del planeta. Pero detrás de la cámara, Norma Jean Mortensen, su verdadero nombre, no era más que una niña que nunca dejó de temblar. Estudios, contratos, cirugías, clases de actuación, relaciones pautadas como estrategias de marketing. Marilyn no tenía horarios ni voz propia. Era propiedad de los estudios, del público, de todos, menos de ella misma. Durante años, se le vio sonreír al borde del colapso. En cada gala, una máscara. En cada entrevista, una versión ensayada. Pero sus diarios, años después, revelaron un mar de pensamientos oscuros, angustias que nadie quiso escuchar. Y luego estaban los Kennedy. Se decía que tuvo relaciones íntimas con John F. Kennedy y su hermano Robert, que sabía cosas, que preguntaba demasiado, que estaba escribiendo algo. El día que murió, él, 5 de agosto de 1962, tenía solo 36 años, oficialmente, sobredosis, pero su cuerpo fue encontrado en una posición extraña. No había vaso de agua cerca para haber ingerido tantas pastillas. Su ama de llaves cambió 3 veces su versión. Y el reporte forense desapareció durante años. Testimonios aseguran que agentes del gobierno estuvieron en su casa esa noche, que su teléfono fue intervenido semanas antes, que ella misma había llamado desesperada a varios contactos horas antes de morir. Lo que pocos sabían era que Marilyn había dicho, días antes,
Estoy harta de que me traten como si no existiera. Esta vez voy a hablar, y no les va a gustar. Oh, nunca lo hizo. ¿La silenciaron? ¿O solo fue otra víctima de una industria que devora a sus propias musas? Su rostro era el de la ternura. Desde niña, Natalie Wood fue la promesa del cine estadounidense. Dulce, valiente, maguizó. A los 8 años, ya trabajaba bajo reflectores y antes de los 30, había compartido pantalla con los más grandes. Su papel en West Side Story la inmortalizó, pero los focos no iluminaban todo lo que ella llevaba dentro. Le temía al agua. Desde pequeña, ese era su pánico más profundo. Un trauma que no se iba, lo dijo en entrevistas. Lo repitió en su entorno más íntimo. Moriré ahogada. Lo siento. La noche del 29 de noviembre de 1981, Natalie fue hallada flotando junto a la isla Catalina, en California. Estaba de vacaciones en su yate, junto a su esposo, el actor Robert Wagner, y el también actor Christopher Walken. La versión oficial habló de una caída accidental tras una pelea con su esposo. El informe policial concluyó: ¡accidente! Pero nada encajaba. El cuerpo de Natalie tenía moretones, señales en muñecas, en piernas. El dinghy, el bote pequeño que se usó como excusa para explicar su ausencia, estaba amarrado. Su hermana, Lana Wood, nunca creyó la versión oficial, tampoco el capitán del barco, quien años después confesó que escuchó una discusión violenta y que fue presionado para callar. Durante décadas, Wagner se negó a declarar. El caso se reabrió en 2011. En 2018, fue oficialmente considerado persona de interés en la investigación, pero ya era tarde. Las pruebas se habían desvanecido, como las huellas en la cubierta, aquella noche sin luna. Natalie temía al agua. ¿Por qué nadie la protegió? ¿Fue empujada o simplemente dejó de nadar? En Hollywood, muchos secretos terminan bajo el mar. Tenía una sonrisa que contagiaba. Ojos grandes. Voz chispeante. Energía inagotable. Brittany Murphy era todo lo que Hollywood adoraba en una joven actriz. Fresca, versátil, luminosa. Desde Clueless hasta 8 Mile. Parecía destinada a convertirse en la próxima gran estrella. Pero algo cambió. De un día para otro, empezó a rechazar papeles. Aparecía más delgada, pálido, nerviosa. Su círculo de amigos se redujo hasta desaparecer. Se decía que su esposo, Simon Monjack, un guionista británico sin grandes créditos, la controlaba por completo, que no la dejaba responder llamadas ni ver a su madre a solas. El 20 de diciembre de 2009, Brittany murió repentinamente a los 32 años. El informe forense mencionó anemia severa, neumonía y una combinación de medicamentos de venta libre. Todo sonaba demasiado débil, como si se estuviera evitando mirar de frente. 5 meses después, Simon Monjack murió en la misma casa, por las mismas causas. ¿Misma cama? Misma historia. ¿Coincidencia? La madre de Brittany, quien vivía con ellos, afirmó que la casa estaba llena de moho tóxico, pero los investigadores lo descartaron. Luego se filtró que Brittany, semanas antes de morir, había sido interrogada por el FBI por vínculos de su esposo con estafas internacionales. Algunos sugieren que ella sabía más de lo que debía. Testimonios de amigos antiguos aseguran que Brittany tenía miedo. ¿Qué decía estar siendo vigilada? Que quería volver. Pero algo o alguien no la dejaba. ¿Qué ocurrió en esa casa? ¿Por qué su muerte se cerró tan rápido? Pese a tantas inconsistencias, lo que pocos sabían era que Brittany tenía una libreta
En ella escribía guiones, canciones y fragmentos de pensamientos sueltos. En una página encontraron esto. Nada es lo que parece. Si algo me pasa, no fue un accidente. Oh, nadie lo investigó. Fue una figura atípica. Su rostro anguloso. Su voz grave. Su manera de moverse. David Carradine parecía más una leyenda oriental que un actor estadounidense. Su papel como Kwai Chang Caine en Kung Fu lo convirtió en un símbolo de mística y profundidad décadas después. Quentin Tarantino lo rescató del olvido con Kill Bill, dándole una segunda vida artística. Pero esa segunda vida terminó de forma brutal. En 2009, Carradine fue hallado muerto en la habitación de un hotel en Bangkok, desnudo, con una cuerda atada al cuello y a sus genitales. La policía tailandesa concluyó que se trató de una práctica de asfixia erótica que salió mal. Caso cerrado. Pero los detalles eran demasiados torpes. El cuerpo tenía moretones en las manos. Las cámaras del hotel habían sido desactivadas horas antes. La habitación no tenía señales de forcejeo. Pero su representante juró que David había estado recibiendo amenazas. Estaba en Tailandia, filmando una película de bajo presupuesto. Pero días antes había dicho sentirse perseguido. Su exesposa llegó a afirmar que él investigaba supuestos vínculos de la CIA con redes criminales del sudeste asiático. ¿Un actor investigando redes secretas? Suena absurdo, hasta que uno recuerda que Carradine no era un hombre convencional. En sus últimos años, exploraba esoterismo, teorías conspirativas y prácticas orientales que desafiaban los límites, pero la pregunta sigue en el aire. ¿Murió solo? Las autoridades dijeron que no había nadie más en la habitación, pero su familia, convencida de lo contrario, exigió una autopsia independiente. El resultado fue inconcluso. Lo que sí quedó claro fue el intento desesperado de Hollywood por desligarse de su nombre tras su muerte, como si el misterio ensuciara el mito. Carradine había interpretado monjes, asesinos y sabios, pero nadie pudo escribir el guión de su final. Y a veces, cuando nadie quiere contar el resto de la historia, es porque esa historia aún está viva. Tenía una mirada imposible de descifrar, ni fría ni cálida, ni ausente ni presente. Heath Ledger Few. En vida. Un actor que parecía demasiado joven para cargar con tanto peso desde Brokeback Mountain. Ya se notaba que no interpretaba, se transformaba, pero fue con The Dark Knight cuando cruzó una línea invisible. El Joker no solo era su personaje, era un espejo roto que nadie más se atrevió a mirar de frente. Tras el rodaje, Heath comenzó a aislarse. Dormía poco. Anotaba ideas obsesivas en un cuaderno lleno de garabatos, frases de Nietzsche, recortes de payasos. Decía que el personaje aún lo perseguía, que no podía pagarlo. Las entrevistas lo mostraban inquieto, evasivo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. El 22 de enero de 2008, Heath Ledger fue hallado sin vida en su departamento en Nueva York. Tenía 28 años. La autopsia indicó una sobredosis accidental de medicamentos recetados para el insomnio, la ansiedad, el dolor. Pero algo no cuadraba. Horas antes había hablado por teléfono con su hermana. Sonaba tranquilo. Había hecho planes. La mezcla de fármacos que tenía en su cuerpo no debía haberse prescrito en conjunto y su departamento estaba demasiado ordenado, como si alguien hubiera limpiado algo más que polvo. Su diario, el que usó para preparar al Joker, fue analizado por periodistas. Contenía frases como, hay una línea y ya no sé de qué lado estoy. Muchos creen que el personaje lo consumió, otros que fue víctima de negligencia médica. Y hay quienes sostienen que simplemente sabía demasiado sobre el dolor humano
como para sobrevivir al mundo real. Después de su muerte, ganó el Oscar. A título póstumo, la ovación fue eterna, pero él ya no estaba para escucharla. Hollywood lloró su partida, pero nunca explicó su caída. Y a veces, cuando una actuación es demasiado perfecta, es porque hay algo muy real debajo. Era casi un mito antes de ser una estrella. Hijo del legendario Bruce Lee, Brandon cargaba un apellido que pesaba más que cualquier guión. Todos esperaban que fuera el heredero de una leyenda, pero él quería algo distinto. Actuar con alma, no con puños, y lo logró. The Crow, el cuervo, sería su gran salto. Oscuro, poético, violento y bello. El papel perfecto para alguien que, como él, vivía a medias entre la luz y la sombra, hasta que la ficción se volvió tragedia. El 31 de marzo de 1993, durante una escena de acción, Brandon recibió un disparo mortal. El arma debía estar cargada con balas de utilería. No lo estaba. Una bala real, o más bien, un fragmento metálico olvidado en el cañón, atravesó su abdomen. Murió horas después, a los 28 años. Nunca terminó la película. Nunca pudo ver su rostro pintado de blanco convertido en símbolo de culto. La investigación concluyó que fue un accidente técnico, un error humano, una negligencia en la manipulación del arma, pero los detalles eran inquietantes. El encargado de revisar el arma no estaba presente ese día. La producción tenía bajo presupuesto y presionaba para avanzar sin retrasos. La escena se rodó sin supervisor de armas certificado. Nadie revisó 2 veces. Algunos apuntaron a una maldición. ¿Su padre? Bruce Lee. ¿También murió joven? En circunstancias que nunca se aclararon del todo, otros hablaron de mafias asiáticas, de rencores familiares, de mensajes que se ocultan mejor con una pistola mal preparada que con un juicio público. Lo que pocos sabían era que Brandon, semanas antes de morir, escribió una frase en su diario de rodaje. A veces, el personaje te espera al otro lado del espejo. Oh, El Cuervo se estrenó un año después. Fue un éxito. Todos aplaudieron, pero la sombra de su muerte quedó impregnada en cada plano, y desde entonces, cada vez que un actor toma un arma en un set, hay un segundo de silencio que no figura en el guión. Porque Brandon Lee no murió solo, murió con todas las preguntas que nadie quiso hacer. 6 muertes. 6 vidas cortadas antes de tiempo. 6 versiones oficiales que no convencen. En cada caso, Hollywood ofreció explicaciones, algunas técnicas, otras emocionales, pero ninguna definitiva. Why? Sobre todo, ninguna incómoda, porque lo incómodo no vende. Lo incómodo se entierra, pero los fantasmas siguen ahí, en los pasillos de los estudios, en los diarios personales que nunca se publicaron, en los ojos de quienes callaron por miedo o por contrato. Quizás nunca sepamos la verdad completa, quizás no queremos saberla, pero si algo nos enseñan estas historias es que, en la industria del espectáculo, la muerte nunca es solo el final. A veces, es el comienzo de otra narrativa, una que nadie quiere contar, pero que necesita ser escuchada. ¿Tú qué crees? ¿Fueron accidentes? ¿O advertencias? Déjalo en los comentarios. Y si quieres conocer más casos que Hollywood prefiere olvidar, suscríbete y activa las notificaciones, porque en la próxima entrega aún quedan nombres que jamás descansaron en paz.